Ya son las 8:06 de la mañana. Dice que estos son los niños de los pulgares fuertes. Puro videojuego. Bueno, yo Puro videojuego, Gonzalo, pulgares Cristi, no Leonardo y para de Melissa. llegar. Nada de la lata, compañerito Pío Pío, guacho, la tiene. Oye, sí, tampoco jugaron la tiene. No. Están Yo diciendo no. de todo. Aquí les están diciendo de todo. Aquí estamos preguntando, bueno, ¿y esos chiquillos gatearon para saber? Exacto. Ellos Pregunta salieron a los corriendo a la millennials tablet. si jugaron a la lata. Pregunta a los millennials. Aquí hasta, Dice que tú hasta eres de de WhatsApp de la Gonzalo. típica, hasta de WhatsApp de ¿Qué la típica, pasó? Flor, están llegando mensajes. Gonzalo dice que tú eres niño de los pulgares fuertes. Puro videojuego. No, pero es que el escondite, yo jugaba el escondite. Ya, al igual que yo, el escondite y ya, porque yo ni videojuegos tuve, hasta ya más grande, como 10 años. Bueno, pero le podemos preguntar, señor Melitón, si él jugó la lata. Buenos días. Pues muy evidente que ahí hay una brecha generacional, ¿eh? Muy evidente. Melissa, Flor, Leonardo, Gonzalo, María Cristina, profesor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, Melitón, buenos días y responda a la pregunta, no me vaya a dejar No, mal. mira, yo jugaba la lata y la tiene ambas Así es. en Santa Fe de la Montaña y lo jugábamos todo el pueblo. Imagínate eso. Sí, eso. Donde te agarraban el pueblo se partía en mitad y mitad. Imagínate la fila, la gente agarraba de la mano ahí, de pronto venía el último y liberaba a todo el mundo. La salvación, Bueno, así es. Vuelve y Oye, correte a la mitad del pueblo para juntarlo de nuevo. No. La verdad es que no comprendo todavía. no, hombre, no. Esa es la Eso- época del blanco y negro. y De la eso no está en el televisión chat. blanco y negro. Salvación. Eso no está en el chat, ¿cómo es? GPT, no sé cosa. No está en inteligencia artificial, ¿no? Y aquí están mandando todos los juegos, dice. Y yo les estoy diciendo, no manden más nombres de juegos porque ellos no saben de No eso. saben, no saben. Si lo traslado a mi época, a mi infancia, la lata se llamaba la pica, pero era con un árbol. Ahora me acabo de acordar. La pica. Ajá, usted tocaba el árbol y buscaba quién estaba escondido y tocaba el árbol y decía, pica Gonzalo detrás del carro. Y el último podía salvar a todo el mundo, que era así también, pero era con un árbol, no con una lata. ¿Qué es No, eso? la tiene también, se le llama también. No, la tierera tocando. La tienes, exacto. Es ser otro juego. A inventar, Melissa. Ay, a no. inventar. Compañerito Pío Pío, le tocaban la cabeza. Óigame, Melitón, nuevamente bienvenido. Me gustaría primero conocer su reacción de ese ejercicio del cual usted fue parte ayer en ese viaje a Colón. Siempre se dice pues que Colón está olvidado, que no lo atienden, pero que le aporta mucha plata al Estado. Por otro lado, alguien dijo, no, pero es que Colón también recibe no sé qué porcentaje de presupuesto del Estado, se va para Colón, etcétera. Melitón Arrocha, que además ha ocupado cargos públicos en el pasado, y creo que debe tener una panorámica, ¿no?, sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que comenzar por el inicio, ¿no? Cómo se reparten y de dónde se reciben los aportes del presupuesto nacional, ¿no? Yo creo que eso hay que iniciar leyendo la Constitución, que establece que vivimos en un Estado republicano y unitario, ¿no? Eso significa que la forma en que se se recaudan los impuestos, los tributos, las tasas y las contribuciones son en una sola fuente y se distribuyen a través del ejercicio presupuestario, ¿no? Con lo cual, digamos, no para Colón, sino en términos generales, que donde la riqueza se produce es donde se tiene que destinar. Yo creo que eso es un criterio de muchos que se tienen que utilizar a la hora de la construcción del presupuesto general del Estado. El segundo tema, profesor, efectivamente, hay que quitarse el sombrero frente a lo que en el día de ayer hizo Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, y a toda su junta directiva. Yo vi unas presentaciones rápidas, dinámicas, bien centradas, tratando de plantear cuál es el problema y desde la perspectiva local, cuál puede ser la solución. Yo creo que son insumos muy valiosos para la campaña y además al final nos dieron un documento en blanco y negro en donde ellos plantean problemas, posibles soluciones, y aun cuando no había, digamos, un ejercicio de planificación presupuestaria de las soluciones,
yo creo que es un muy buen comienzo. Y anticipo que desde que se ejerció este tipo de liderazgo por parte de la Cámara de Comercio de Colón, ahora van a haber otras entidades que van a intentar emular esto, no solo con los candidatos presidenciales, yo creo que con todos los tomadores de decisiones públicas que están en el gobierno y aquellos que vayan a poder ser elegidos en los próximos comicios electorales. Según Melitón Arrocha, que ayer estuvo en el evento de Colón, escuchó las iniciativas que lleva a cabo la empresa privada para cambiar la percepción que se tiene de Colón. Y la radiografía de Colón la conocemos gran parte de la población porque todos los días llegan las noticias, tenemos conocidos o familiares que trabajan o viven allá. ¿Por dónde se empieza para poder solucionar Colón? Mira, yo creo que siempre se habla, un segundo, siempre se habla de reestructurar, de que se va a hacer esto y lo otro, pero nunca hay una política de Estado. Sí, yo creo que hay dos lugares muy importantes por donde hay que comenzar en Colón. El primero es que no es ningún secreto cómo el crimen organizado, en particularmente dos bandas, han dividido Colón. Y mientras que nosotros no le pongamos orden con mano firme al tema de la seguridad en Colón, será muy difícil, si no imposible, la capacidad de atraer inversión local o extranjera que ponga a circular recursos económicos y genere mano de obra, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer lugar que hay que atacar con una estrategia en materia de seguridad bien organizada y además con un seguimiento desde la misma Presidencia de la República para ver que la estrategia que se está implementando efectivamente, está llevando a buen término el tema en Colón. Y el segundo tema es, desde mi perspectiva, un renovado sistema educativo orientado a, las fortalezas que tiene Colombia. Costa Arriba y Costa Abajo, yo no tengo por qué decírselo a ustedes, son bellezas naturales que están muy poco explotadas de la perspectiva turística y que serían más que suficientes para generar bienestar, riqueza y bonanza económica a toda la provincia, ¿no? Ahí hubo un ejercicio en la administración del expresidente Varela con Colón Puerto Libre. Yo creo que eso tiene mucho más que dar. Y en materia de manufactura, creo que hay que modificar algunos artículos de la zona libre de Colón como para permitir que los puertos, que en este momento son de redistribución de carga, se conviertan en puertos en donde se genera carga que estén basados sobre un proceso de manufactura liviana que permita nuevamente no solo crear puestos de trabajo en Colón, sino alrededor del eje transísmico desde la ciudad de Panamá hasta Colón. Ahora, pero ¿qué cosa diferente haría Melitón Arrocha como presidente de la República si logra alcanzar esa posición en la provincia de Colón? Porque ya hemos visto que todos los gobiernos se concentran siempre en Colón. El que llega antes y cuando llega se concentra en Colón. Los recursos para Colón siempre son, yo diría que muchos en comparación con el resto de las provincias, pero Colón no termina de salir adelante. ¿Qué cosa diferente haría Melitón Arrocha para que esa transformación que requiere la provincia realmente ocurra? Bueno, yo creo que un poco tu pregunta va orientada en la dirección correcta, ¿no? El gobierno o sucesivos gobiernos han estado poniendo muchísima plata en infraestructura y hemos visto cómo hubo un desplazamiento masivo de gente del casco de la ciudad de Colón a proyectos que subsidió el gobierno y sin embargo lo único que sucedió es que el problema se movió del casco a estos programas habitacionales subsidiados por el Estado. Entonces ahí eso habla de que efectivamente el cambio no es en materia únicamente de infraestructura, que esto requiere un cambio de carácter cultural para una buena parte de los que habitan en la provincia, no todo el mundo, por supuesto. Y eso yo creo que va de la mano directamente con los niveles de violencia que está experimentando la provincia de Colón. Creo que hasta inicios del mes de septiembre iban más de 60 asesinatos. En el día de ayer salió reportado en la prensa
que había más de 70 detenidos por homicidios en la provincia, y yo creo que eso no es, digamos, no pone en la justa medida los niveles de violencia y de control por parte del crimen organizado, especialmente relacionados con el narcotráfico que están pasando en Colombia. Mientras que nosotros no pongamos, o sea, el Estado no decida devolverle gobernabilidad democrática a la provincia por vía de seguridad, pues el resto de los ejercicios en los que se empeña el gobierno quedarán raptados, pues porque tenemos que enfrentarlo. Hay una suerte de gobierno paralelo con unas reglas no escritas que se basan en la violencia y en el crimen organizado a través del narcotráfico, que están imponiendo su voluntad en lo que pasa en buena parte de la provincia de Colón. No en todo, gracias a Dios. Eso en el contexto de una situación económica que ha venido a menos. Y esto, pues, el diagnóstico de la zona libre de Colón es que aun cuando usted revisa los índices macroeconómicos y en términos de transacciones netas, la zona libre de Colón pareciera ser que está exportando más al mundo, cuando uno desagrega esos números, usted se da cuenta que la mayoría de las exportaciones se dan en el área de los medicamentos y todo a través de compañías multinacionales, con lo cual la derrama de riqueza, o sea, la plata que le llega al colonense y a la sociedad en términos generales cada vez menor. Esos son temas que tenemos que revisitar todos. Pero ahí hay un punto que nosotros no mencionamos en la última conversación, que es el tema económico, don Melitón. Usted fue ministro de Comercio. Así es. Las necesidades son infinitas, pero Totalmente. los recursos son finitos. Así Entonces, es. usted, si llega a la presidencia, se va a encontrar con una situación económica del país bastante complicada. Una deuda muy alta, una adquisición de subsidios bastante elevada, y vamos a tener que hacer sacrificios para poner, digamos que de alguna u otra forma, las finanzas en remojo. ¿Usted qué sacrificios le pediría a la población que habría que hacer una vez llegue a la presidencia? No, mire, hay que revisitar todo el esquema de subsidios que tenemos. Y en principio te comento, el subsidio tiene que ser un subsidio inteligente, ¿no? Y por subsidio inteligente me refiero a aquellos que tienen una graduación. El propósito del subsidio es recibir a la persona a la que se le va a otorgar el subsidio, graduarlo, en otras palabras, sacarlo de la situación en la que lo encontraste, y una vez que tiene las herramientas para no tener que seguir cargado por el Estado, entonces permitir que él siga con su desempeño, él o ella sigan con su desempeño económico. Aquí lo que nos hemos metido son unos subsidios sine die, que comienzan hoy y nunca se acaban, ¿no? A lo mejor el subsidio al diésel es la quinta esencia de esto, ¿no? O sea, tal vez hubo una coyuntura política, una coyuntura económica en donde tenía sentido tener un subsidio al combustible, pero varios años después, con una situación ya mucho más regularizada de la perspectiva económica, francamente es una verdadera locura continuar subsidiando el diésel, sobre pretexto de que de esa manera estamos conteniendo la inflación. Pues yo creo que eso no tiene ni pie ni cabeza desde la perspectiva económica, con lo cual, digamos, para no rehuirle a su pregunta, que creo que es el fundamento de esta entrevista, yo estoy aquí para decirle a la población que efectivamente todos vamos a tener que hacer sacrificios y vamos a tener que desmontar alguna parte del esquema de subsidios, particularmente los que son irracionales, que se han venido montando durante sucesivos gobiernos y que, a ciencia cierta, el presupuesto general del Estado no los puede seguir manteniendo al infinito. Entonces, sí, efectivamente, hay que desmontar parte de esos subsidios. Ahora, volviendo al tema estrictamente político electoral, Melito, nos comentaba Leonardo, quien estuvo también ayer en ese evento, y como que en algún momento le habrían preguntado al también candidato Ricardo Lombana de posible, no sé si la palabra es exploración, conversación, toque de contacto con Melitón Arrocha. ¿Hay algo de eso? No, mire, todavía yo no me atrevería a decir que hemos estado ahí. Hemos estado en algunos eventos
en donde hemos participado y hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunos criterios. Yo leí con atención el knockout de él, en donde le preguntaban acerca de si él votaría por algunos otros candidatos, y cuando llegó a mi persona, creo que se refirió muy positivamente en torno a la posibilidad de votar por mí. Lo que yo puedo decir es que a mí me parece Ricardo Lombana una persona súper bien intencionada, en donde podemos tener diferencias desde la perspectiva de visiones políticas en algunos temas, pero también he dicho que es una de esas personas con lo cual hay muchas más cosas que a mi juicio, que nos unen que las que nos separan. Y aun cuando esas conversaciones todavía no se han dado, yo no tengo ningún temor en decirle que yo espero que en algún momento se den, ¿no? También le comento lo siguiente, profesor. En función de lo que establece la ley, mucha gente, particularmente los medios de comunicación, le han puesto atención al día 30 de septiembre y 30 de octubre, en donde por un lado se acabará la negociación de la alianza y por el otro se revelarán todas las inquietudes o digamos, toda la ausencia de información en torno a las reservas. Yo creo que en ese momento acabará el primer esfuerzo de alianza, pero yo anticipo que en algún momento sobre el mes de enero del próximo año va a haber una segunda mordida a la manzana y va a haber un segundo encuentro de alianzas de cara a los comicios de mayo del próximo año. Ahora, alianzas de hecho, porque... Bueno, yo no sé si de hecho, digamos, la manera en que yo lo pongo, ahorita mismo están poniéndose los partidos políticos de acuerdo en el cuadro de todas las posiciones que son objeto de votación popular directa: alcalde, diputado, representante y presidente. Y eso requiere determinada coordinación. Yo veo sobre el mes de enero que va a haber una segunda ronda de negociaciones que tendrá que ver, por supuesto, con el contexto político. Y aquí usted, yo creo que lo planteó bien al inicio. Una cosa muy distinta es si el expresidente Martinelli está corriendo y otra es si no está. Y eso va a influenciar en lo que vaya a suceder en enero. Y yo creo que las nuevas alianzas se van a dar en función de participaciones de grupos políticos en el Ejecutivo. Ahí es donde se circunscribirá ese proceso de alianza, a mi juicio, en enero. Hablando de alianzas, porque usted fue una de las personas que reaccionó en su cuenta de redes sociales de Twitter respecto a la alianza del panameñismo con Cambio Democrático. Usted sigue siendo miembro del Partido Panamenista, a la vez que ahora es candidato a la presidencia por libre postulación, y ha manifestado su disconformidad respecto a la misma. Bueno, digamos... yo me remito a los hechos, ¿no? Un partido panameñista que su estructura se nota que tiene hambre de ganar la próxima elección, ¿no? Sin tener candidato a la presidencia, porque solo había uno, entonces no había una disputa, y sin tener candidato a la alcaldía de la ciudad de Panamá, porque solo había un candidato. Es un partido que movilizó más de 100,000 votos. Es un partido que te demuestra solo por ese hecho que tiene ganas de ganar la elección. Eso es fundamentalmente importante. Entonces, a mi juicio, digamos, no tengo idea, a mi juicio hubo una precipitación significativa, muy importante por parte de la Junta Directiva del Partido Panameñista. Eso es lo primero. Lo segundo es que, producto de esa alianza, los dos partidos salen anunciándole que es una alianza programática, pues en función de los intereses del país, y que no es un tema puramente electorero, pero no nos presentan un documento en donde nos digan, bueno, listo, con respecto a los siguientes temas, hemos encontrado una posición común de gobierno que pretendemos ejecutar de la siguiente manera. Hay una ausencia completa de esa información. Y por último, y no menos importante, no tenemos idea, bueno, sabemos la alianza de presidente y vicepresidente, pero de ahí hacia abajo, pues no ha sido de conocimiento público nada. No sabemos quién va a ser el candidato a la alcaldía, no sabemos cómo quedaron distribuidas las negociaciones en materia de alcaldía, diputaciones, representaciones, y además tampoco sabemos cuál va a ser la representación del Partido Panameñista dentro del Ejecutivo en la alianza con Cambio Democrático. Esto dejando de lado que Cambio Democrático, la última vez que estuvimos aliados con ellos, de la cual el licenciado Rux era ministro de Estado al momento que estos acontecimientos ocurrieron,
fueron los que sacaron del gobierno del Partido Panameñista y fueron los que destituyeron a miles de panameñistas para que ya no siguieran formando parte del gobierno. Señor Melitón, ¿usted se ve llegando al 5 de mayo como candidato o cree que pueda declinar en favor de otro de los candidatos? Flor, hoy no es el día en donde yo te voy a decir que voy a declinar. Por supuesto que hoy mi única posición es que nosotros vamos a llegar al 5 de mayo. Habiendo dicho eso, te digo, yo no estoy en esto, ustedes que me conocen y que tenemos años de estar conversando, espero que sepan que yo no soy yo no me ayatolizo con las cosas, no soy ningún fundamentalista religioso. Yo creo que lo razonable y lógico, no solo de cara a la campaña, sino de cara al país, entendiendo la responsabilidad que estas posiciones conllevan, es que en enero hagamos un alto, veamos a ver si lo que hemos construido hasta enero no solo hace que seamos viables, sino que sea posible, y entonces continuaremos de ahí en adelante, ¿no? Pero yo creo que necesito una reflexión que se dará en enero. Pero es que me llama la atención, que me parece muy, muy coherente el planteamiento suyo sobre este punto en particular, pero me llama la atención que en ese sentido, nada más he escuchado a dos personas mencionar esto, a Melitón Arrocha hoy y a Martín Torrijos, que también ha dicho, oye, pasados los meses estos de 2023, inicio de 2024, revisemos dónde estamos cada uno y vamos a ver qué pasa. Sí, y yo le cuento, he solventado algunas conversaciones con el expresidente Torrijos, en donde, entre otros muchos temas, discutimos ¿no? Cuáles eran los plazos correctos, ¿no? Todo el que ha participado de algún torneo electoral y tiene la más mínimo criterio básico sobre política sabe que realizar una alianza en septiembre sobre eventos políticos que acontecerán en mayo del próximo año es precipitarlo todo, y esto se hace en función de lo que establece la norma electoral. Pero la norma electoral es tan alocada, porque no hay ninguna otra manera de plantearlo, que fíjese, con respecto a la libre postulación, le pone una camisa de fuerza a los que van por la libre postulación para la alianza en este periodo electoral, porque establece que si cualquier candidato por la libre postulación desistiera de su candidatura, no es que se libera el espacio, es que el cuarto asume la posición de aquella persona que ha desistido de su candidatura. Con lo cual, nuevamente, le impone rigideces a la libre postulación de que llegue a acuerdos políticos en esta etapa de la contienda. Don Melitón, le tengo dos preguntas. La primera, ¿usted se siente subestimado por la gente? ¿Usted cree que están subestimando a Melitón Arrocha? Me gustaría pensarlo, Gonzalo, sin tratar de sonar engreído, ¿no? Yo creo que a nosotros nos falta en la campaña la posibilidad de tener más contacto con la gente. Esto que está sucediendo a través del programa de ustedes. Y por supuesto, todas las cosas se dan dentro de su contexto. Veamos quién es la competencia. El presidente Ricardo Martinelli ha sido 2 campañas presidenciales, expresidente de la República. El expresidente Torrijos, 2 campañas presidenciales, con todo lo que eso significa en materia presupuestaria de construir una marca. Blandón, 2 o 3 campañas construyendo una marca para presidente. Rómulo Rux, lo mismo. Lombana, ni se diga. La profesora Maribel Gordón, pues 2 veces candidata a la vicepresidencia por el FAT. Yo creo que desde la perspectiva de construcción de marca, como una marca política, nosotros tenemos una cuesta que subir y tenemos poco tiempo para cumplirla, para subirla. Y yo estoy muy consciente de todos los retos que esto conlleva. Bueno, una vez que uno sabe cuáles son los problemas, ahora sí uno puede intentar resolverlos, ¿no? El problema es el que no sabe cuál es su problema. Ahora, entonces, pongamos en la suposición, porque aquí nos encanta adentrarnos en la habitación de la suposición, que Melitón Arrocha llega a la presidencia, tomando en cuenta de que usted hoy no se baja. Entonces, tomando en cuenta de que usted hoy no se baja, usted llega a la presidencia. ¿Melitón Arrocha gobernará con su corazoncito panameñista?
¿Gobernará el Melitón Arrocha panameñista? Sí, a ver, yo creo, ¿qué significa eso? Significa lo que estás planteando es que si los fundamentos ideológicos que me mueven son aquellos panameñistas, te puedo decir que sí. Eso está muy enraizado en criterios profundos sobre justicia social, pero al mismo tiempo sobre economía de mercado como el principal factor para la distribución de riqueza, en una democracia vibrante en donde no hay nada que sea algo que es una cortapisa como para mover el sistema de gobernabilidad democrática, que aun cuando es imperfecto, tenemos que seguir madurando. Desde la perspectiva ideológica no va a haber ninguna diferencia. Desde la perspectiva de quiénes rodearían a Melitón Arrocha, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Hay personas muy valiosas dentro del Partido Panameñista, muy competentes, con un muy alto estándar moral, y por supuesto que voy a intentar reclutarlos para que me ayuden a hacer gobierno, pero al mismo tiempo te digo que no se circunscribe únicamente a ese grupo de personas. La idea de esto es tratar de llevar al gobierno a los mejores. Ya es suficientemente complejo es hacer gobierno como para no hacerlo con los mejores, y por supuesto primará la importancia de haber tenido experiencia en el manejo de la cosa pública, porque los que no han tenido que manejar la cosa pública le encuentran una simplicidad al tema que una vez que te toca la responsabilidad de ser gobierno, entiendes el grado de complejidad que acaricia cualquier cosa en el Estado, ¿no? Ahora, esto, en este minuto final ya que se nos agota el tiempo, Melitón, me lleva a preguntarle, pude ver sus declaraciones este fin de semana diciendo el panameñismo sí tiene un candidato, porque Blandón no es candidato al haber cedido la presidencia a Rómulo Rux. Que eso es un guiño de ojo al panameñismo. ¿Siente Melitón Arrocha que todavía puede seguir apelando a esa base panameñista o simplemente es un argumento, un tiro al aire? Bueno, yo creo que todavía falta por ver, profesor. Yo creo que lo que sí hace es trazar una estrategia de campaña. Los medios de comunicación han resaltado que yo todavía soy panameñista desde el inicio de la recolección de firmas, y yo en ningún momento me he negado al tema. Y lo cierto es que una de las razones por las cuales lo hacía es que desde aquella época se oía que el Partido Panameñista iba a ir de segundo de Cambio Democrático. Entonces, bueno, el hecho que se escuchaba ahora es un hecho cumplido, ¿no? Entonces, ahora el Partido Panameñista pues no va encabezando ninguna fórmula presidencial, digamos, de carácter formal. Pero, sin embargo, este es otro hecho. Hay un otro miembro del Partido Panameñista que es candidato a la presidencia de la República, y nosotros vamos a intentar, dentro del Partido Panameñista, tratar de conseguir algunos apoyos que, entre otras cosas, en la eventualidad de ser electo, nos dé gobernabilidad democrática, porque este esfuerzo requerirá de representantes de corregimiento, de alcaldes y de diputados, con los cuales uno pueda articular una estrategia gubernamental, ¿no? Don Melitón, cuando uno ve a algunos expresidentes de este país y de otros países, uno ve que al terminar en este caso, su quinquenio, alrededor de él todavía siguen esas águilas, ¿no? Esos hawks, esos halcones que lo acompañaron durante todo su gobierno. Pero cuando vemos al expresidente Varela y ese ejemplo en particular, uno puede inferir de que el señor se quedó solo, de que esos halcones que estaban al lado de él, pues lo abandonaron, ya sea por disputas, por diferencia, por cosas de tiempo. Se conoció que el expresidente Varela, al parecer, presentó su candidatura para el Parlacén, algo que él había rechazado en su momento. Usted, como miembro del gabinete del presidente Varela, como cercano al exmandatario, como exmiembro del Partido Panameñista, ¿usted cree que el expresidente Varela se está equivocando con esa postulación? Bueno, déjeme antes de eso regresar al criterio de independiente, ¿no? Independiente, a mi juicio, no es si usted pertenece a un partido político o no pertenece a un partido político. Eso es demasiado simplista, poco llano
manejar ese criterio de la independencia política simple y sencillamente porque usted es o no y está teñido de un partido político. Independiente es tener independencia de criterio. Independencia de criterio, sobre todo cuando es difícil tener independencia de criterio. Y le voy a poner un ejemplo. En el Pacto Global Migratorio que se firmó en la Organización de Naciones Unidas, yo era embajador ante Naciones Unidas y recibí una instrucción de Capital y yo mandé una instrucción, yo me comuniqué con Capital y le dije, miren señores, yo no estoy en condición de firmar esto en nombre de la República de Panamá porque estoy en desacuerdo con la postura del gobierno y en su momento a Cancillería la instrucción fue que la número 2 de la embajada fuera a firmar eso. Aquellas personas que participaron del gabinete del expresidente Varela habrán entendido que yo tenía una diferencia de criterio en muchos temas y en los cuales me opuse dentro del gabinete. Y eso de ninguna manera, desde mi perspectiva, significa que abandono a nadie. Por el contrario, desde mi perspectiva, fortalezco la gestión del gobierno, aun cuando en ocasiones tengo posiciones disidentes, porque considero que eso es lo mejor para el gobierno y para el país. Regresando a su postura, a mí me da la impresión de que el presidente Varela se equivoca y se equivoca porque él tiene una contradicción desde la perspectiva de políticas públicas. El expresidente Varela fue instrumental en el abandono de la República de Panamá del Parlacén. Él le planteó al país que nosotros teníamos que salir del Parlacén y ahora le plantea al país que él quiere formar parte del mismo ente supranacional del cual nos planteó que iba a abandonar. Pues yo considero eso una contradicción y en esa contradicción pues yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, 8:37 minutos. Don Melitón Arrocha, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Que esté bien. Hasta luego. Saludos, Michael. Hey, ¿qué tal? Mel, ¿cómo estás? Todo bien. Se entrega. 8:38. Melissa, ¿qué va a hacer? Chao. Ay. Chao.